Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Estamos hablando que el rapto es una esperanza. Por eso es llamada bienaventurada esperanza. Es una esperanza porque lo que está pasando en el mundo hoy puede hasta cierto punto causar zozobra, angustia en algunos, ¿verdad? Pero en nuestro caso es una esperanza de que todo esto va a pasar, que todo esto se va a acabar bien. También es una esperanza purificadora. Vamos a mirar en 1 Juan capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún, escuchen lo que dice Juan, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Pues por esto es una esperanza purificadora. Usted y yo no sabemos en qué momento aparece Cristo. Entonces vamos a necesitar estar en todo momento listos para ser levantados. Aquí en Bolsa, aquí en esta iglesia, tuvimos un muchacho que trabajaba en la pizza nuestra y él entregaba pizzas. Él estaba trabajando en una pizza nuestra que estaba cerca de la avenida Boyacá. Entonces, fue a entregar un pedido y también era una moto. Y al salir a la avenida Boyacá se estrelló contra un ejecutivo de ese tiempo, o sea, unas luces ejecutivas. Duró en coma, creo que 3 o 4 días, ya no recuerdo en cuánto. Pero sí duró en coma varios días. Y cuando después yo le pregunté, él se llamaba Bruno, entonces le dije, Bruno, ¿qué piensa usted en el momento en que se murió porque él estaba viviendo la iglesia? Entonces lo que quería hacer fue reflexionar. Se queda en la iglesia, pastor. Yo no me acuerdo ni siquiera de cuando salí de la pizzería. O sea, la pizzería, desde la pizzería y el accidente eran más o menos entre 5 y 10 minutos. Y él dice, yo no me acuerdo, decía, difícilmente recuerdo cuando yo estaba en la pizzería, no me acuerdo que yo salí con un pedido, es decir, yo no me di cuenta de nada. Si nosotros estamos preparados, no sabemos en qué momento nos vamos a morir. Entonces, por eso la bienaventurada esperanza es una esperanza purificadora, porque lo que hace es que nosotros estemos cada día pendientes de cómo estamos en relación con Dios. Y si nos muriera en ese momento, ¿qué va a hacer de mí? ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Verdad? Entonces, por eso es una bienaventurada esperanza purificadora. También es una expectativa bendita o feliz. Y tiene que ser feliz porque tanto el apóstol Pablo como los grandes hombres de Dios siempre han pensado que es mejor estar allá que aquí, ¿verdad? En la carta de Pablo a Tito, a ver si otra vez le traigo, Tito capítulo 2, el versículo 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Entonces lo que dice el versículo 3, aguardando la esperanza bienaventurada y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios. Es decir, eso produce o debe producir en nosotros felicidad. Cristo levanta la iglesia, para nosotros todo va a ser felicidad. No para los que le quieran, pero sí para nosotros cuando vamos con el Señor Jesús. Mientras que el mundo no
el mundo lo va a ver es en la segunda venida, en la revelación. Cuando hablamos de la segunda venida, hablamos de la revelación. Entonces, en la revelación, Él sí se va a mostrar. Y entonces hay que haber una manifestación del Señor. Es lo que en teología se llama la parusia, la revelación de Cristo Jesús a los hombres en la tierra. Muy bien. Vamos ahora a entrar a los acontecimientos importantes que preceden la segunda venida de Cristo. Entonces, entre el periodo del arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo para establecer su reino, se dividen en tres periodos bien definidos en la Biblia, en la Escritura. Al arrebatamiento, ¿sí? Seguirá el arrebatamiento un periodo de preparación. Es en el cual hay 10 naciones, que aquí son de los que tratan de decir que ya la profecía está cumpliéndose, que está cumplida, todo eso, y tratan de mostrar los eventos que pasan en este instante en el mundo. Algunas veces se les ha caído el asunto. Cuando en el año 77 más o menos, yo leí un libro que se llamaba El funeral del dólar. El autor se llamaba Campbell. Y él lo que hacía era mostrar cómo ciertos eventos estaban para preparar el camino al anticristo. Pero el libro, la parte grande del libro de Campbell era que él no se atrevía a decir esto va a ser así, sino como reflexionemos sobre eso. El primer libro que yo leí sobre el rapto, la segunda venida, tribulación, todo esto de la psicología, se llama Jesús viene, de Blackstone. Es un libro que tiene poco más de 120 años de haber sido escrito, o sea, es viejísimo libro. Entonces, cuando él escribió el libro, él hablaba de lo que dice la profecía de Daniel, que correrán de aquí para allá, que habrá como movimiento de un lado para otro. Y él, pues en ese tiempo, no existían los aviones, no existían los trenes bala, lo más grandes eran los barcos de vapor, y él hablaba como en los barcos de vapor se estaban movilizando miles y miles de personas de un lugar a otro. Imagínense luego si él estuviera hoy para escribir ese libro, que hoy uno puede desayunar en Bogotá, almorzar en Nueva York y tomar la cena en París. ¿Sí? Eso sí es un ejemplo para otros. Y que esos aeropuertos, eso es una cosa que no te lo puedo creer. Esto de las 10 naciones que lo menciono aquí. Para algunos se atrevieron a decir que las 10 naciones iba a ser el mercado común europeo, lo que llamamos hoy la Comunidad Europea. El mercado común europeo. Entonces comenzaron a unirse las naciones. Entonces dijeron, los que estaban dando ese tipo de interpretación dijeron, cuando se llegue a 10 naciones, entonces ya están los 10 cuerpos de la bestia. Entonces, Cristo viene. Resulta que se unieron las 10 naciones, después vino la 11, la 12, la 13, la 14, la 15. ¿Y cuántos países hay ahorita unidos en la unidad europea? Entonces, se les cayó la forma de interpretar la Biblia. ¿Por qué han fallado? Porque tratan de darle como una interpretación demasiado literal a ciertos eventos. Se hablaba del funeral del dólar, porque cuando él escribió eso, apenas estaban empezando a tener auge las tarjetas de crédito. Entonces él decía, el dólar va a desaparecer. El dólar tiene que desaparecer, porque tiene que haber una moneda mundial. Entonces él pensaba que eran las tarjetas de crédito. Entonces él se ponía en su mente gringa de cómo él, ya que su tarjeta de crédito pagaba la gasolina, pagaba el supermercado, pagaba el hotel, porque ya no necesitaba dinero en efectivo. ¿Sí? Yo me asombré aquí, que aquí hay un sistema, ¿cómo se llama? Creo que es de la vivienda, el ñequi.
¿Cómo? Neki. Neki. Bueno, yo me asombré porque entramos a una panadería ahí cerca de la casa y entonces vi que dice, aquí recibimos Neki. Entonces yo dije, ¿qué será eso? ¿Qué será ese asunto? Entonces traté de nombrar y en ese momento no me ayudó mucho. Pero después me enteré que es que hasta la persona que vendía arepas en la esquina, pues le pueden pagar con Neki, ¿cierto? Que reciben Neki. Esa es una forma de mostrar que el dinero como tal va a desaparecer. O sea, no vamos a necesitar cargar billetes ni monedas, porque vamos a tener formas de pagar sin tener ese dinero en el bolsillo en la mano. Eso es parte de lo que se está preparando para que el anticristo pueda gobernar el mundo entero. Por eso cuando se unió el mercado común europeo y apareció el euro, entonces ahí está la moneda del anticristo. Ustedes saben cómo funciona el euro. El euro funciona en todos los países de Europa, a excepción de Inglaterra, ¿verdad? Inglaterra nunca mantuvo la libra esterlina, pero los demás países se dieron su moneda para que funcionara el euro y se manejaba con euro y todo se hacía en euros. Entonces desaparecieron todas las monedas, la moneda de la peseta de España, el franco de Francia, todas esas monedas desaparecieron para darle paso al euro. Ahí está, esa es la moneda del anticristo. Pero todavía en el mundo se gobierna por el dólar. Todavía la moneda fuerte en el mundo sigue siendo la libra esterlina. Entonces, todavía no hay ese plan. Yo pienso, y esto es, no sé, de pronto se van a necesitar muchos años para eso, pero yo pienso que de pronto va a ser más bien una criptomoneda la que va a reemplazar todas las monedas. Porque las criptomonedas como que son un poco más universales en ese aspecto. Que la criptomoneda, fácilmente una persona tiene criptomonedas. Y el asunto es que todavía no está muy comercializada en algunos ámbitos. Usted todavía no puede ir al Éxito o al de Uno, ¿cierto? A pagar con criptomonedas. Esto no se puede hacer en El Salvador. En el país de El Salvador, allá el presidente Bukele, él sí puso la criptomoneda como una moneda de circulación normal dentro de El Salvador. Para que ahora está yendo muy bien, escuchaba hoy, porque el Bitcoin tuvo una bajada tremenda y entonces eso lleva ese es el problema de esa moneda, que no tiene estabilidad. Hasta que una moneda que no logre una estabilidad completa, no se puede decir que va a ser la moneda del anticristo. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de cosas, porque cuando hablo aquí de las 10 naciones que van a formar una confederación, eso sí va a ser, pero no podemos decir que es el mercado común europeo. De pronto pueden ser cuestiones, por ejemplo, como los de la OTAN, o como cualquier otra de esas unidades que ahorita hay uno que se llama el G7, ¿verdad? Hay otros que se llaman, se unen varias naciones de propósitos comunes, entonces posiblemente va a ser una unión de esas 10 naciones y no necesariamente tienen que estar geográficamente unidas. Entonces, eso, pues, casi siempre a China la dejan a un lado, pero China tiene una potencia económica e industrial tremenda, y podría ser eso lo que podría pasar. Pero hay que, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque usted tiene que aprender a escuchar noticias y a leer noticias y cotejarlas con lo que la Biblia enseña. ¿Para qué? Para que esto nos ayude a alertarnos de que Cristo viene pronto. ¿Cuál es la señal que posiblemente hace falta para que Cristo levante a la iglesia? ¿Cuál piensan ustedes que es la señal que hace falta? ¿Cómo? Predicar a todas las naciones. Ese es el reto más grande que tiene la iglesia ahora, predicar a todas las naciones. Yo no sé si usted alguna vez se ha tropezado con un programa que yo hago. Durante el tiempo que estaba aquí no lo he hecho. Los miércoles yo tengo un tiempo que llamo de oración misionera. Son aproximadamente entre 35 y 40 minutos. ¿Qué es lo que hago en esos 35 o 40 minutos? Tomo etnias que nunca lo he oído hablar de Cristo Jesús.
etnias que no tienen traducida la Biblia, etnias, algunas de esas etnias no tienen ni siquiera traducida porciones de la Biblia. Son etnias que jamás han escuchado hablar de Cristo Jesús y están en todo el mundo. Hay en el Perú, en Brasil, en la China, en Indonesia, en la India, en todas las partes del mundo hay etnias que nunca han escuchado hablar de Cristo Jesús. Son más o menos 17.000 grupos que nunca han escuchado la palabra Cristo Jesús. Mucho menos van a escuchar que Él murió por nosotros y que necesitamos aceptarlo para ser salvos. Entonces son 17.000 grupos. Y entre esos 17.000 grupos, más de 17.000 grupos, hay grupos de todos los tamaños. Hay grupos de 50 y hay grupos de 30, 40 millones de personas que jamás han oído hablar de Cristo Jesús. Entonces el reto de la iglesia es grande. ¿Sí? A mí me aterra cómo los pastores no hacemos algo por las naciones. Lo mínimo que podríamos hacer es orar para que el Señor envíe misioneros a esos grupos. Eso sería lo mínimo que podríamos hacer. Pero aparte de eso, pienso que nosotros tenemos como individuos y como iglesia necesitamos invertir nuestros recursos en misiones. Cuando a usted le queda una ofrenda misionera, no sea tacaño, ofrende para los demás, ofrende para los demás. Ese es el que a veces necesitamos a la gente de Filipenses. Y Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese versículo, haciendo buena acción, ese versículo no se le puede aplicar sino única y exclusivamente a quienes apoyan económicamente las misiones. ¿Sabían eso? No es para todo el mundo, es solo para quienes apoyan las misiones. Entonces hay que tratar de eso. En segundo lugar, sobrevendrá un periodo de paz. Dijimos que eran tres cosas. Entonces la segunda es, sobrevendrá un periodo de paz traído por un dictador en el área del Mediterráneo, comenzando con un pacto con Israel planeado para 7 años. Vamos a mirar Daniel 9. Daniel capítulo 9. El versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, que venga la consumación de lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, piensen esto, que historia en este momento nos levanta y va a levantar a millones de personas que ahora están levantadas. Dentro de esos millones van a levantar de todo tipo de personas, pobres, ricos, clase media, super ricos, porque aunque es difícil que un rico crea en Cristo, hay uno que otro por ahí que tiene temor de Dios y ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, de todos los colores, de todas las razas, de todas las naciones, van a ser levantados cuando Cristo venga. Eso produce un caos tremendo en el mundo. Alguien tiene que comenzar a ofrecer explicaciones a ese caos. Va a ser el anticristo. Entonces va a ofrecer explicaciones, va a hablar con el mundo y especialmente con Israel, y les va a decir que ustedes tranquilos, aquí estoy yo y mientras yo esté con ustedes, todo va a salir bien. Entonces hace un convenio especialmente con los judíos. Cada vez que usted escuche cómo el mundo se lanza contra el pueblo de Israel, piensen que esos son señales de que Cristo viene pronto. Yo les había visto videos donde hay una niña o un niño que está provocando a un soldado
haciendo todo, le tiran patadas, le tiran puños al soldado de Israel. Y usted ve esos videos y se da cuenta que el soldado se queda como si nada. ¿Por qué? Porque el que le está tirando las patadas es un niño de 8, 9, 10, 11 años. Pero cuando muestran el video completo, no solo la imagen del niño haciendo lo que está haciendo con el soldado israelí, sino que muestran un poco más, siempre la mamá de ese niño está ahí diciéndole qué es lo que tiene que decir al soldado. ¿Qué es lo que se está haciendo? Lo que hacen es que ellos están listos con cámaras que están filmando, y si el soldado en algún momento se le acaba la paciencia y le da un coscorrón a ese chico, inmediatamente lo filman, inmediatamente el ejército israelí está violando los derechos de los niños. No van a presentar a la mamá que lo está luchando. No. Hay momentos en que estos videos, cuando los presentan completos, se ve que a veces los niños no quieren hacer eso, pero la mamá los empuja. La mamá los empuja, que tienen que ir a insultar al soldado. Ahorita hay un problema, surgió ayer, un problema muy serio en Israel, porque una periodista de una de las cadenas de los musulmanes estaba cubriendo la guerra, y entonces iba a haber un problema donde los palestinos se iban a levantar. Entonces el ejército de Israel va a ir a tratar como de controlar la situación. Entonces va la periodista con un compañero y de pronto le disparan al compañero, él cae y a la periodista le dieron el tiro exactamente por acá, esta parte. Ella lleva un casco y lleva chaleco antibalas. En el chaleco dice que es la prensa, en el casco también dice que es la prensa, pero le dieron un disparo exactamente aquí, lo cual muestra que fue un francotirador. Entonces, los palestinos están diciendo que fue un francotirador israelí. Los de Israel dijeron: vamos a investigar. Tenemos que investigar. Pero la directora de Al Jazeera, que es la cadena de la periodista, dice: yo no sé por qué no puedo creer en la investigación de Israel. ¿Pero por qué no puede creer en la investigación de Israel? Porque ellos lo que quieren es ensuciar al ejército de Israel. Pero ya si usted mire las noticias, ¿cuántos misiles detienen los israelitas para que no caigan en el territorio de Israel, que vienen del territorio palestino? No es uno, no son dos, así como decían los del saco cachón, ¿no? No fue uno ni fueron dos. Mire, esos son cientos de misiles que salen de los palestinos para tirarle a la parte israelita, a la parte judía. Pero ellos tienen un detector de esos misiles y los hacen explotar en el aire. Y se la pasan en eso todo el día, explotando misiles. Pero nunca nadie sale a decir a los palestinos: ¿qué les pasa? No. Es a los israelitas que de vez en cuando, pues, a ustedes lo que quieren es candela, pues candela les damos. Entonces están buscando un edificio, les avisan, dicen: vamos a bombardear tal edificio, porque hay palestinos que nos están molestando la vida, así que si hay civiles, les estamos avisando para que se vayan. Los guerrilleros se van y los civiles se quedan. ¿Sabe por qué se quedan? Para que los derechos humanos, los defensores de los palestinos, digan: mire cómo los israelitas matan a las familias palestinas. Todos lo creen. Y cuando Cristo venga por la iglesia, va a ser peor el asunto. Entonces va a aparecer el Salvador de Israel. Yo soy el Mesías prometido, tranquilos, aquí yo arreglo la situación. Entonces, esos 7 años de tribulación y la tribulación, los primeros 3 años y medio serán de relativa paz. Ese anticristo va a hacer la paz. Pero los 3 años y medio, acabamos de leer que nos dice
también que vendrá la abominación desoladora. Tercero, sobrevendrá un tiempo de persecución para Israel y todos los creyentes en Cristo cuando el dictador rompa su pacto después de los 3 años y medio. Aclaro, los que se llaman aquí los creyentes en Cristo no son los gentiles, no son los gentiles, son judíos que se han convertido a Cristo Jesús. Pero el anticristo va a perseguirlos a los dos por igual, a los prosélitos, o sea, los que se han convertido al cristianismo, y a los judíos como tales. Pues van a ser perseguidos los dos. Recuerde que las 70 semanas fueron determinadas para quién. A ver si se acuerdan. Para Israel. Y ¿qué es lo que dice Daniel? 70 semanas están determinadas para tu pueblo y tu santa ciudad. Las 70 semanas son exclusivas para los judíos y para Jerusalén. Ahí ya salió el panorama el pueblo gentil. Únicamente Dios va a tratar con los judíos. Porque a Daniel no se le dice, mire, 70 semanas están determinadas, bueno, las 69 para Israel y Jerusalén, pero la semana 70, esa es más una excepción ahí, y va a tratar con ustedes y con algunos científicos. No. Él dice, 70 semanas están para Israel, el pueblo judío y para la ciudad que es Jerusalén. Ahí no entran los gentiles para nada. Entonces, cuando se habla aquí de cristianos, es de judíos que se han convertido al cristianismo, que se han convertido durante el periodo de la tribulación y la gran tribulación. No los que se están convirtiendo ahora, no. Porque los que se están convirtiendo ahora, cuando Cristo venga por iglesia, ellos serán levantados, porque ya no son judíos, son iglesia. Entonces van a ser levantados. Pero cuando Cristo levante la iglesia, muchos judíos van a creer en Cristo y se van a convertir. Bueno, muchos quizás no, la verdad sea dicha. Algunos se van a convertir, que la mayoría van a ser también judíos que van a ser perseguidos. Al mismo tiempo, él se convierte en el dictador mundial. Si el anticristo no solamente va a estar gobernando Israel, sino que va a estar gobernando al mundo entero. Al mundo entero. Entonces aquí es donde viene el cuestionamiento de quién puede ser el anticristo. Y la iglesia ha fallado en la interpretación. Desde el primer día que se habló de esto del anticristo, la iglesia ha fallado en la interpretación. Los primeros cristianos dijeron que el anticristo era Nerón, el emperador romano. No vino Cristo, no pasó nada, entonces Nerón es Nerón. Entonces después comenzaron a irse atribuyendo a diferentes líderes mundiales. Entonces, dentro de eso ha estado Hitler, Mussolini, dentro de eso ha estado, ahorita tienen a Putin como posible anticristo. El Papa ha ocupado ese lugar infinidad de veces. Él ha sido este es el anticristo, el Papa. Entonces, son muchos los que a quienes se les ha atribuido que va a ser el anticristo. El espíritu del anticristo existe desde el tiempo de la primera iglesia. Recuerden que Juan dice, hay muchos anticristos por ahí. O sea, el espíritu del anticristo está desde el tiempo de Juan. Pero el anticristo como persona, ninguno de nosotros sabemos en qué momento va a aparecer. Es decir, sabemos que va a aparecer cuando la iglesia sea levantada, pero todavía no podemos decir es este o es aquel. ¿Sí? Se lo han atribuido a muchos. Por ahí un dominicano, ese es el que estaba más loco que una cabra, que él
se atribuía que era el anticristo y él hizo un plan de gobierno mundial. Intentó presentarse a la ONU y te cuento, pero eso fue como en los años 80. Yo no sé qué pasaría con ese dominicano. Necesitaba tal vez un buen psiquiatra. Hay un loco que era puertorriqueño que ya murió, que era José Luis Miranda. Él comenzó diciendo que era Pablo. Ese fue el primero. Yo soy Pablo. Y era Pablo. Y por eso él no predicaba en nada diferente a las epístolas paulinas. Para él era aberrante leer las epístolas de Juan, la de Santiago, para él no existían sino las epístolas de Pablo. Después con el tiempo dijeron que no era Pablo, que era Cristo. Y la gente comenzó a adorarlo como si fuera Cristo. Y que él era el Cristo humanado. Y que era el Cristo que estaba allá para gobernar a las naciones. Y bueno, pero porque un día dijo que no era Cristo, que era el anticristo. Y entonces se tatuó el 666 aquí. Y toda la congregación se tatuaron el 666 en el brazo. Todos tenían el 666 ahí. Todavía no deben de tener, todavía existe. El anticristo no será un personaje así tan. No, el anticristo es una persona que llega con poder mundial porque va a gobernar al mundo entero. Tiene que comenzar por gobernar a Israel. Y cuando gobierne Israel, va a gobernar al mundo entero. Ahora, hay algo que hay que tener en cuenta. Los judíos están esperando al Mesías. ¿De dónde viene el Mesías? Según los judíos, viene de una de las tribus de Israel. ¿De cuál tribu? De la tribu de Israel, ¿verdad? De la tribu de Israel. Entonces, no podemos decir que era Hitler, porque a los que les ocurrió decir que era Hitler, se les olvidó ese pequeño detalle. Que para que se presente como anticristo, como el Mesías, porque no se él no va a llegar a decir al mundo, hey, yo soy el anticristo, así que miren, ahorita van a dar los cachos y todo el mundo va a quedar marcado con un 666. No, él no va a llegar donde se encuentra. Él llegará mostrándote como el Mesías. Como el Mesías. Y para que se presente como el Mesías ante los judíos, tiene que ser alguien que salga del pueblo judío y que salga de la tribu de Judá y que tenga algo que ver con Belén, porque todo lo que dice la profecía. Por eso que a veces no le creyeron, porque nadie les faltó investigar, no tenían alguno en ese tiempo. Ustedes no supieron que Jesús nació en Belén. Todos creían que había nacido en Nazaret, porque allá fue donde creció, en Nazaret. Entonces, es Nazaret. Por eso es que Nazaret, ¿sí? ¿Usted cree que Nazaret no es algo bueno? Que Nazaret no salía nada bueno. Entonces, por eso digo, ¿qué va a ser el Mesías? Nació en Nazaret. Entonces, conocemos a la mamá, a los hermanos, a las hermanas. El Mesías. El que venga a presentarse como el Mesías tiene que llenar esos requisitos. Y si no lo recibe, hay que tener cuidado con eso. Cuando usted vuelva a escuchar que este puede ser el anticristo, trata de meterlo en este filtro. Bueno, si fuera el anticristo, ¿a quién están esperando los judíos? Al Mesías. ¿Qué característica debe llenar ese Mesías para que los judíos lo acepten? Y solamente así podemos hablar de posibilidades del anticristo. Este anticristo va a tomar el control de todos los negocios en el mundo, de manera que ninguno podrá comprar y venderse su permiso. Entonces, primera cosa que usted, cuando vaya a leer el Apocalipsis, los primeros 3 capítulos del Apocalipsis, especialmente el 2 y el 3, nos muestran la historia de la iglesia, cómo ha sido la iglesia durante toda su época, durante toda su historia. Por eso, la mayoría de
queremos dar un poquito de sentido del rapto, la segunda venida y todo eso, entendemos que estamos viviendo la época de la iglesia de la Odisea, que es una iglesia que es fría, que no es fría ni caliente, pero es una iglesia tibia, que es una iglesia que dice ser cristiana, pero no tiene a Cristo. Y si usted mira, cada vez se parece más a esa iglesia de Apocalipsis, de la Odisea. Miren que ya los cantantes cristianos, los compositores de himnos cristianos, ya no quieren poner dentro de sus letras, no quieren poner la palabra Dios, la palabra Jesucristo, la palabra Espíritu Santo, mucho menos sangre de Cristo, porque mencionar la sangre de Cristo para ellos es demasiado cruel, demasiado terrible. Entonces no se quiere mencionar nada de eso, no se quiere mencionar el pecado como tal, sino que ahora todos los himnos, uno no sabe si se los dedicaron a Dios o al amante o a la moza o a quién fue. Usted escucha las canciones de Jesús Adrián Romero ahora, las de colombiano iba a decir que yo lo a Descampos se llama, y todas las canciones de ellos ya no hablan de Dios. Tratan de dar como la idea de que están hablando de Dios. ¿Sí? Eso es una moda que viene desde un poquito antes de los 80. Una de las primeras intérpretes de ese tipo de música cristiana, donde se dejó de mencionar a Dios, fue Amy Grant. Amy Grant fue una cantante de lo mejor que tuvo el mundo inglés. Ganó varios Grammys. Cuando los americanos ganaban Grammys, ella ganó Grammy como cristiana, con su música supuestamente cristiana, pero era porque ella comenzó a incursionar en una música que sí daba la idea de que estaba dirigida a Dios, pero realmente nunca mencionaba a Dios. Entonces, en cierta manera, ella fue la precursora de este tipo de cosas. Ya no se menciona a Cristo. En algunas iglesias, usted escucha a los predicadores y de todo lo que hablan es de mensajes de empoderamiento, de autosuperación, de ser mejores, de ser los mejores en la empresa, de ser los mejores profesionales, de ser los mejores en todo sentido de la palabra, pero no se menciona a la Biblia y a la vida cristiana. Es una iglesia que se llama cristiana, pero que no tiene a Cristo. Mayor es el que está en mí
que me fortalece. Más que vencedor. Si Dios está conmigo, que contra mí. Más que vencedor. Soy más que vencedor en Cristo. Más que vencedor. Celebra victorioso. Aleluya. Celebramos la victoria, Señor. Gloria a ti, Jesús. Gracias por vernos. Favor inscribirse en nuestro canal. Denos un like, toque la campanita y déjenos su huella con un comentario. Bendiciones.